Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestro programa El Consultorio Jurídico. Con ustedes su amigo y servidor, Darío Alejandro Rojas Araqui. Es un motivo de alegría para nosotros aquí en el Consultorio Jurídico tener esas respuestas a esas inquietudes, esas respuestas a esas preguntas de la comunidad. Comunidad que en muchas ocasiones hace las cosas de facto, de hecho, sin conocer las verdaderas consecuencias jurídicas y personales y comunitarias de lo que está sucediendo. Vamos en este momento a hablar de una situación, sobre todo, que se da mucho en la ruralidad, pero que perfectamente puede darse en la zona urbana. Y estamos hablando de las servidumbres. En el campo del derecho civil, en el Código Civil nuestro, en el Código Civil colombiano, hay unos capítulos que hablan de la servidumbre, y esta servidumbre pues no es más que en muchas ocasiones sea una servidumbre de paso, una servidumbre de agua, una servidumbre de medianería, y todos las conocemos. Es decir, por ejemplo, cuando vamos por estas calles de nuestros municipios colombianos, nos encontramos, por ejemplo, con un callejón. Ese callejón da a una serie de casas, apartamentos, de inmuebles, en donde efectivamente hay una entrada y salida común. Esa faja de terreno, que es el callejón, en algún momento pues tuvo que haber sido propiedad privada de alguno de los predios, de algún predio. Es decir, que tuvieron que sacrificar una faja de terreno para que el resto del desarrollo de los demás inmuebles para entrar y salir pudiera darse. Esto se conoce con el nombre de una servidumbre de paso. En muchas ocasiones, pues no falta, por ejemplo, en las zonas rurales, en las fincas, lo que es los caminos veredales. Esos caminos veredales en algún momento también fueron propiedad privada, pero en muchas ocasiones la costumbre y el paso espontáneo de las personas por esos lugares hace pensar de que eso puede ser apropiable por cualquiera de los miembros de la comunidad o por cualquiera de los vecinos, inclusive colindantes. Resulta que, pues si de suyo la servidumbre, ese camino veredal, ese camino real, por ejemplo, pues está siendo, por ejemplo, perseguido por alguno de los condueños, algunos de los vecinos, pues hay que generar, jurídicamente hablando, una servidumbre. Es decir, determinar a quién corresponde esa faja de terreno y someterla a una cosa que se llama uso común. Y aquí tenemos que diferenciar que una cosa es el uso público, que en este caso sería, por ejemplo, un parque es de uso público porque es del Estado, pero en este caso son bienes de particulares que tienen ese gravamen a esa misma propiedad, donde yo, por ejemplo, no puedo apropiarme de esa servidumbre. ¿Por qué? Porque le estaría quitando esa comunidad a los demás. Entonces, esa entrada y salida, ese callejón, ese camino veredal, por ejemplo, pues es un sacrificio de alguno de los inmuebles para que los demás puedan entrar y salir libremente. En estos casos, por ejemplo, pues cuando ya se requiere, porque hay problemas entre los vecinos, se requiere, por ejemplo, hacer la fijación de la servidumbre, es decir, constituir la servidumbre, obviamente por escritura pública. Obviamente, si todo lo hacemos por escritura pública, pues no hay ningún problema, pero en ocasiones la constitución de la servidumbre requerirá un proceso judicial, porque las partes, por ejemplo, una si quiere, la otra no. Entonces aquí ya estaríamos hablando de un proceso de contención, donde el uno tiene que demandar al otro para efectivamente crear esta servidumbre. Si en algún momento, por ejemplo, de la vida de ese bien, de esa vereda, se modifica
se requiere modificar esa servidumbre, pues es simplemente pues, que con las mismas causas que le dieron origen, al justificarse la posibilidad de modificación allí mismo, es decir, o se tendrá que ampliar, por ejemplo, es un camino donde cruzan personas y animales, pero por ejemplo por el desarrollo urbanístico o por el desarrollo rural de nuevas construcciones se requiera una ampliación para llevar a cabo la entrada y salida de vehículos. En este caso, pues habría que hacer un sacrificio adicional al camino que ya tenemos para que entren, por ejemplo, vehículos automotores. Pero también estos caminos veredales o servidumbres debidamente constituidos se pueden extinguir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, el municipio o el departamento, dependiendo del caso, desarrolla proyectos de vías secundarias o de vías primarias donde efectivamente ya estos caminos quedan en desuso. Cuando, por ejemplo, se hace como pasa, por ejemplo, en muchos lugares, unas autopistas pequeñas, unas vías de segunda línea, de segunda clase, pero que para la comunidad es una pista nueva, una calle pavimentada, una ampliación de una calle. Entonces, se puede renunciar o se puede extinguir este camino veredal, esta servidumbre de paso, porque ya hay un lugar que es la solución definitiva. Es decir, si hay una carretera más grande, más amplia, con mayores posibilidades, pues puede perfectamente el predio, el propietario del predio que sacrificó parte de su heredad para constituir la servidumbre, puede perfectamente entonces pedir que se extinga. Retoma esa faja de terreno para sí y simplemente la vuelve a encerrar porque ya es nuevamente de su propiedad. O sea, cesa ese gravamen común a todos los demás y a los vecinos, porque simplemente ya hay otra entrada y salida por parte, por ejemplo, de la alcaldía o del departamento para que efectivamente esta servidumbre se extinga. Entonces es muy interesante que tengamos claro qué es una servidumbre. En este caso hablamos de la servidumbre de paso, hablaremos en otros programas de otro tipo de servidumbres, la servidumbre de agua, la servidumbre de medianería, la servidumbre de luz y de vista, una cosa muy poco desarrollada en Colombia. Cualquier duda, cualquier información, ustedes saben que estamos aquí permanentemente en REC Radio y este programa del Consultorio Jurídico. Soy Darío Alejandro Rojas Araque y les dejo obviamente el WhatsApp, el teléfono para que se comuniquen con nosotros y también puedan efectivamente hacernos nuestras preguntas, que con mucho gusto en los programas posteriormente que sigamos grabando las contestaremos. Preguntas hechas, programas contestando esas preguntas. El teléfono es el 311-633-6093. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Qué tal? Ay, no.